Hola, seres pluricelulares. Bienvenidos a Conde Curioso. Estos son 6 datos muy interesantes. Sin más, empecemos. Así veían el futuro en el pasado. Para 1930, la empresa alemana Ed Warner creó 3 libros de ilustraciones, donde plasmaban diferentes situaciones de la vida en Alemania, pero había una sección llamada Future Fantasy. En esta se ilustraba su visión del futuro. Siendo 1930, había mucho por imaginar. Lo sorprendente es que lograron acertar en algunas de sus imágenes. Por ejemplo, los teléfonos portátiles y, gracias al avance de la televisión, las videollamadas. La falta de cebras para cruzar la calle también fue plasmada en imágenes. No es cierto. Podemos ver autos de varios pisos como los de Londres, y enormes barcos como los transatlánticos. Otra de las predicciones fue el viaje a la Luna que se llevó a cabo en 1969. Además de la construcción de una estación que flotaba en el espacio, y con la que otras naves se abastecían de combustible. También podemos ver un monorriel. El primer monorriel se inauguró en 1956, pero la popularidad del automóvil lo terminó dejando atrás. Si nos fijamos en el cielo podemos ver un avión en forma de V o V, lo cual nos trae inmediatamente a la mente un avión B-2. También encontramos una imagen más cercana de la nave. Los barcos voladores no existen, pero lo que llama la atención de esta ilustración es su descripción. En ella dice que el barco tiene un transformador incorporado que puede convertir la gravedad en fuerza repulsiva, lo que le permite subir y bajar. Justo eso hacen algunos aviones en nuestra época. Tal vez para 1930 las ilustraciones eran una locura, pero como hemos visto, sí se cumplieron algunas de ellas. El hombre que vivió 17 años en un aeropuerto. Mehran Karimi Nasseri estuvo viviendo 17 años en el Aeropuerto Internacional de París. ¿Cómo ocurrió esto? Nasseri, de origen iraní, vivió como un refugiado un par de años en Bélgica, pero decidió mudarse a Reino Unido. Según dijo, cuando estaba esperando en el andén para ir al Aeropuerto Internacional de París a tomar su vuelo hacia Reino Unido, fue asaltado. De esta manera perdió sus papeles. Sin embargo, consiguió volar hasta Reino Unido. No me preguntes cómo viajó sin papeles. El caso es que al verlo sin documentación en Reino Unido lo mandaron de regreso a Francia. Ahora Nasseri estaba sin documentos ni ninguna forma de demostrarle a los oficiales franceses que era un refugiado iraní. Por esta razón lo llevaron a la sala de espera del lugar. Nasseri había ingresado de manera legal como refugiado a Francia y no podía ser expulsado. Pero el Estado francés no quiso darle un documento nuevo con la condición de refugiado, ni tampoco un permiso de tránsito. Bélgica decidió volver a darle los papeles que había perdido, pero debía recogerlos en persona. Sin embargo, la ley belga decía que un refugiado que se iba voluntariamente de Bélgica no tenía derecho a volver, y por eso Nasseri no pudo ir por sus papeles. Bélgica en 1995 decidió hacer una excepción, y le dieron permiso de ir por sus papeles, pero con la condición que se quedara a vivir en Bélgica. Él no quería, él quería vivir en Reino Unido, entonces rechazó la oferta. En 1999 Francia decidió darle los papeles, pero él se negó y empezó a tener problemas mentales negando que era iraní y que su nombre real, según decía, era Sir Alfred. Finalmente Nasseri abandonó el Aeropuerto Internacional de París en 2006, cuando se enfermó y luego de llevarlo al hospital lo trasladaron hacia un centro de acogida en el que vive hasta el día de hoy. En el año 2003, DreamWorks le compró los derechos de la historia a Nasseri por $250,000 y creó la película La Terminal, dirigida por Spielberg. Buena película. 40 años después de su muerte se publicó su canción más famosa. Para Elisa es una de las piezas más conocidas de la historia,
pero Beethoven no la publicó. De hecho, se dice que ni siquiera era para ninguna Elisa. Fue compuesta en 1810, pero no fue publicada. Es normal que los artistas dejen muchas obras en el olvido. Ludwig Noll encontró para Elisa en un documento de Beethoven, pero en aquel momento pertenecía a una señora llamada Teresa. Ella había sido amiga y alumna de Beethoven. Noll tuvo que transcribir y modificar la canción, ya que el documento original estaba en mal estado. Se dice que en el papel no decía Elisa, y que posiblemente Noll se había equivocado, y el nombre real debería ser Para Teresa. Sin embargo, Noll leyó Para Elisa, en recuerdo de Van Beethoven. Lo raro es que el documento lo tenía Teresa y no ninguna Elisa. Algunos dicen que en realidad se compuso para Elisabeth Rockel, que era una amiga de Beethoven, pero otros dicen que Elisa era un nombre muy común en su época y podría tratarse de cualquier otra Elisa. Lo cierto es que el documento con el tiempo se perdió, y la obra se hizo popular después de ser publicada en 1867, 40 años después de la muerte de Beethoven. El hombre que evitó una guerra nuclear. Cuando el teniente coronel Stanislav Petrov tenía 30 años, OKO, el radar más importante de la Unión Soviética, detectó un ataque nuclear que provenía de los Estados Unidos. Después de unos segundos, el radar detectó que no se trataba de uno, sino de 6 misiles nucleares que habían sido lanzados a territorio soviético. Mientras tenían tiempo, debían contraatacar. Por esta razón, el secretario general Yuri Andropov llamó a Stanislav, quien estaba encargado de disparar los misiles nucleares soviéticos, y le dijo que lanzara un contraataque. Stanislav se negó rotundamente. Él estaba seguro que el radar estaba fallando, y no había ningún ataque por parte de los Estados Unidos. Como se negó a lanzar los misiles, el general a cargo de la KGB llamó para amenazarlo, pero él estaba decidido a no lanzar ni un solo misil. Resulta, pasa y acontece que OKO, el radar más importante del país, había fallado, y no había ningún ataque nuclear en camino. Stanislav tenía razón. De haber lanzado los misiles hacia territorio estadounidense, una guerra nuclear habría empezado. Una simple corazonada evitó uno de los peores conflictos de la historia. Pero, ¿y si el radar hubiera tenido la razón? Gracias por ver el video hasta el final. No olvides dejar tu like y compartir. Y recuerda, es un mundo de curiosidades. Nos vemos.